El tema de esta predicación, eternidad en el corazón. Ese es el tema. Eternidad en el corazón. Esta tarde Dios quiere hablarnos a todos de un tema sumamente importante, y porque este pasaje de Eclesiastés nos habla que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Cuál es el propósito de Dios para eso que puso en el corazón? Vamos a tener un poco de introducción y voy a pedirle que vayamos a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 6, antes de abordar el pasaje. Primero a los Corintios 10:6, y vamos a ver cómo Dios quiere ministrarnos esta tarde a través de su palabra. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 6. El pasaje que vamos a leer tiene que ver con una enseñanza muy importante. El libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón, la persona más sabia que ha pisado esta tierra después de Jesucristo. Pero Eclesiastés fue escrito en un momento de decadencia de Salomón. Recordemos que Salomón se le atribuyen 3 libros de la Biblia: Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Proverbios lo escribe en la primera etapa de su vida. Recordemos los que hemos leído la Biblia, después de que David deja al frente a su hijo, Salomón, él le pidió sabiduría a Dios para poder gobernar al pueblo. Sin embargo, con el paso de los años, Salomón se fue alejando de la voluntad de Dios, y en el ocaso de su reinado, Salomón se alejó mucho de Dios, de tal manera que la consecuencia de esa decisión de Salomón provocó que Israel se dividiera en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Su hijo Jeroboam continuó con esa línea de Salomón. Es así como entonces Israel se divide en 2 reinos, en el reino del norte, ocupada por 10 de las tribus, y el reino del sur por 2 tribus, Benjamín y Judá, donde se ubica lo que es Jerusalén. Salomón se alejó de las cosas de Dios, y en esa etapa Dios le permite escribir este libro de Eclesiastés, que está escrito con una frase que dice: vanidad de vanidades y todo debajo del sol. El versículo 6 que vamos a leer de Corintios, 1 Corintios 10, 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Lo que escribe aquí Pablo a los Corintios es un tema en el desierto. El pueblo de Israel fue muy rebelde. Sin embargo, escribe esta carta, y Corintios nos habla que todo lo que está en el Antiguo Testamento está como ejemplo. Y Dios está aquí, esta tarde Dios quiere que revisemos cuál es el propósito y el ejemplo de lo que hemos leído en Eclesiastés 3:11. Dice que está como ejemplo para nosotros. ¿Quiénes nosotros? Usted y yo, que estamos en el tiempo presente. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué significa? Todo lo que en la Biblia está escrito tiene un propósito. Un escritor español de apellido Santayana, él escribió una frase que es muy común y muy conocida. Y él dice: el pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Y somos la iglesia a revisar el pasado para que cuidemos el presente y no nos equivoquemos en el futuro. Dice el versículo 10, el 9: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas, ¿me ayuda a leer? Para amonestarnos a nosotros. Lo que esta tarde vamos a revisar de parte de Dios tiene un propósito, y además de amonestarnos, es hablarnos el propósito de su palabra. Todo lo que leemos en la Biblia tiene un propósito de parte de Dios. Y dice el texto: para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, siglo XXI. A usted y a mí nos toca revisar esa parte de la Biblia del Antiguo Testamento para que podamos ver qué es lo que Dios quiere hablarnos esta tarde. Y con esa breve introducción vamos a regresar a Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Ya dijimos que este libro fue escrito por Salomón. Hay una palabra con la cual inicia y termina el libro de Eclesiastés, y la palabra es vanidad.
La palabra vanidad significa sin sentido o vaciedad. Eso es vanidad. Vaciedad y sin sentido. Y lo que Dios quiere hablarnos esta tarde es algo muy importante. Y dice el versículo 11, y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Según el pasaje de Eclesiastés, dice que todo lo que Dios hizo, lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo que Dios creó tiene un propósito de hermosura. Y Salomón, como rey, se dio a la tarea de poder investigar, conocer y disfrutar las bellezas que Dios creó en esta tierra. El versículo 17 del capítulo 1 de Eclesiastés dice Salomón, y dediqué mi corazón. ¿Qué significa? Que Salomón se dio a la tarea con todo lo que tenía, fama, sabiduría, dinero. Dice que dedicó su corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Y encontramos a un hombre que se dedicó a explorar, escuche esto, los placeres de este mundo. Los placeres de este mundo. Este mundo ofrece mucho al hombre, le ofrece mucho placer. Y hablamos desde recrearse, hablamos desde cuidar el cuerpo, etcétera. Y dice que Salomón se dio a la tarea de poder conocer la sabiduría y dedicó su corazón a hacer todas esas cosas. Pero todo lo que Salomón hizo, hermanos, fue debajo del sol. Él se ocupó en conocer y disfrutar todas las cosas del aquí y del ahora. Versículo 14, ahí un poquito atrás. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es, ¿qué, hermanos? Vanidad. Imagínense las palabras que está pronunciando Salomón. El hombre que lo tuvo todo en su tiempo. Dice, me dediqué a ver todo lo que se había construido debajo del sol, y al final concluí que todo no tiene sentido. Y Salomón nos está mostrando el ejemplo de esa persona, la cual quiere comerse el mundo y quiere explorar todo lo que el mundo ofrece. Hemos visto cómo el ser humano desde que nace siempre está con el deseo de querer y buscar más, y nunca se sacia. Salomón dice que él buscó y vio todo lo que estaba debajo del sol, y todo es vanidad y aflicción de espíritu. La palabra aflicción de espíritu significa correr detrás del viento. Correr detrás del viento. ¿Sabe que el hombre sin Dios corre persiguiendo al viento? Se levanta el lunes entusiasmado con todas las ganas de trabajar, de poder tener un buen ingreso. Llega el miércoles y lo que quiere es descansar, y piensa en el fin de semana que será un momento de descanso, y luego cuando llega el fin de semana se siente vacío, porque aquello que esperaba no le llenó. Y así pasa una semana, pasan 2 semanas, pasan los meses y los años, y se da cuenta que cada semana es igual. Comenzamos con muchas ganas, nos cansamos a la mitad de la semana y anhelamos el fin de semana, que va a ser diferente. Pero cuando llegamos al viernes y al sábado nos damos cuenta que sin Dios te sientes igual de vacío. Versículo 15, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede cortarse. Encontramos entonces que Salomón, como rey, se dio a la tarea de poder buscar los placeres del mundo. Capítulo 2, versículo 17 de Eclesiastés, allá adelante. Se dio cuenta entonces Salomón que la vida sin Dios es vanidad, y correr detrás del viento no tiene sentido. ¿Se ha preguntado usted por qué trabaja tanto? ¿Se ha preguntado por qué la vida tiene que ver solamente con trabajar? Porque muchos están esperando que llegue el lunes para arrancar la semana, y con esa ansiedad lo hacen. Y algunos piensan que la vida es así. Déjeme decirle que la vida no es así. No vivimos para trabajar, trabajamos para vivir. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que piensa que vive para trabajar, y es así como muchos viven esclavizados en ese pensamiento. Versículo 17 de Eclesiastés 12, de Eclesiastés 2. Aborrecí por tanto la vida. Imagínese este hombre. Llegó un momento que tanto descubrió, tanto exploró, tanto experimentó, y al final él dice, aborrezco lo que estoy haciendo. ¿Se puede imaginar a un millonario que diga así de su vida?
Estoy asqueado de todo lo que tengo. Bueno, Salomón estuvo ahí. Porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Salomón le encontró fastidio a lo que disfrutaba. Salomón llegó un momento en su vida que no le encontró sentido a lo que estaba haciendo. Y él se preguntaba por qué, si todo lo que tengo, todo lo que he explorado, tal pareciera que me trajera una tranquilidad a mi vida. Sin embargo, encontramos a un Salomón, el cual nos habla que con todos los excesos que puede tener el hombre en la tierra, llega el momento que la misma vida le fastidia. Por cuanto, dice el texto 17, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Lo que Dios quiere que veamos es a un hombre que lo tuvo todo materialmente, que experimentó todos los placeres del mundo, pero al final le fastidió. Y el ser humano es así. Cuando anhela algo, se esfuerza por tenerlo. Cuando lo tiene o lo consigue, ni le presta atención. Y podemos hablar ejemplos, por ejemplo, en el caso de los varones, un carro. Quieren un carro. Y ahorran para tener el carro. Cuando lo tienen, después de un tiempo el carro les es indiferente, ni le hacen caso. Cuando lo compran no quiere que se ensucie, quiere que esté bien limpio, no quiere que los niños lo destruyan, ¿cierto? Pero después de un tiempo le parece como algo monótono, no tiene sentido. Y podemos hablar cualquier ejemplo: ropa, zapatos, negocio. Salomón dice que todo lo que fue encontrando en su vida le causó fastidio y lo vio sin sentido y con aflicción de espíritu. Y la pregunta que surge aquí: ¿por qué es que el hombre, después de que logra o se esfuerza por alcanzar las cosas materiales, de repente encuentra ese vacío en su corazón? Porque esa es la pregunta. ¿Por qué el hombre, después de que se ha esforzado en buscar en las cosas materiales tanto, con ansiedad, llega el momento que se siente vacío? ¿Se ha preguntado por qué? Usted ha estado ahí, seguramente. Todos los seres humanos hemos estado ahí. Que nos hemos esforzado. Hay quienes dicen: voy a dedicar con mi familia todos los fines de semana para disfrutar. Y llega el momento que si no buscas de Dios, también causa vaciedad el estar haciendo siempre lo mismo. Y esa es la pregunta que surge aquí. ¿Por qué el hombre llega al momento después de haber experimentado de manera intensa, de manera exhaustiva, la felicidad o el llenar su corazón, le encuentra fastidio? Y la respuesta es la que encontramos en Eclesiastés 3:11. ¿Sabe por qué le pasa eso, hermano? Porque Dios puso en su corazón eternidad. Y nunca podrá ser llenado tu corazón a menos de que Dios esté en tu corazón. Porque nunca tu corazón se va a saciar a menos de que el Dios creador pueda llenar en tu corazón el vacío que existe. Es así como la gente va de un lado hacia otro y no encuentra quietud. Y busca en las cosas materiales poder sosegar su corazón, y nunca lo va a encontrar. Porque Dios, cuando nos creó a los seres humanos, nos creó, escuche esto, con una eternidad. Cuenta la historia de un hombre que fue a la playa en un día de paseo. ¿Cuántos han ido a la playa? ¿Conocen la playa? En la playa hay unas conchas que muchos, cuando van allá, de recuerdo se las traen, ¿cierto? Y se colocan la concha en el oído. ¿Y qué se escucha ahí? El ruido del mar, ¿cierto? Y esa gente cuenta la historia de que este hombre fue a la playa, y cuando terminó su tiempo en la playa, él se trajo una concha. Y cuando él la trajo, él salió de la playa y recorrió más de 35,000 kilómetros tierra adentro. Cuando llega a su casa, un día sentado, ve la concha sobre un librero, la toma, la coloca en su oído. ¿Qué cree que escuchó, hermanos? El mismo ruido del mar. ¿Y sabe que así le pasa al ser humano? Tú te puedes alejar de Dios y puedes estar viviendo muy lejos de Dios, pero esta tarde otra vez Dios habla a tu vida y te dice: en tu corazón hay eternidad. Y no importa qué tan lejos estés de Dios, y no importa qué tanto te ensucies en el pecado,
Por muy lejos que estés, otra vez Dios te dice, en tu vida hay eternidad. Hay algo que yo puse y que tú tienes que entender, que un día estarás frente a mí. No importa qué tan lejos estés de Dios esta tarde. Otra vez Dios habla a tu vida. Yo puse en ti algo que nada ni nadie te podrá dar tranquilidad a menos que te vuelvas a Dios. Eclesiastés 5:10. Por cuanto Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, Él tiene la intención de poner todo en su lugar. Dios. Dice Eclesiastés 5:10. ¿Está conmigo? El que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es ¿qué? No importa cuánto tengas en el banco, no importa cuántos carros tengas, cuánto puedas tener en tu casa, no importa cuántas casas tengas, si no tienes a Cristo estarás vacío. En tu vida hay algo que se llama eternidad. Y es esa voz en la conciencia que cuando vas a dormir y por la mañana despiertas en la madrugada te dice, un día vas a morir. Es esa voz que te dice en tu conciencia, un día no vas a estar y tus hijos ¿qué van a hacer? ¿Se ha preguntado por qué usted piensa en la muerte? ¿Se ha preguntado por qué usted piensa que un día no va a estar con su hijo? Porque Dios nos diseñó así. Hay una voz en tu conciencia que constantemente te está diciendo, tú no eres de esta tierra, tú estás de paso. Y no importa cómo estés, si seas bueno o malo, un día te encontrarás delante de aquel que te creó, de aquel que puso eternidad en tu corazón. Y no importa cuánto te alejes, un día estarás frente a Él. Y si quieres buscar en el dinero el placer, nunca lo tendrás. Déjame recordarte que no encontrarás ahí cómo tranquilizar tu corazón. Dios te habla, Él puso algo en ti que solamente Él puede satisfacer. ¿Y por qué lo puso? Usted preguntará. Porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Así de sencillo. Versículo 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? ¿Ha visto el tipo de ejemplos? ¿Tienes más cosas? Materialmente hablando, y ahora tienes que cuidarte más que antes, que te las pueden robar. ¿Y sabes qué? También es vanidad. Porque al final, hermanos, cuando usted vino a esta tierra, usted no vino a hacerse rico a esta tierra. Usted vino a conocer al Dios que lo creó. Quiera creerlo o no. Cuando usted vino a este mundo, Dios no lo trajo a este mundo para que usted se enriqueciera materialmente. Aunque Dios le puede dar riquezas, lo que Dios hizo en usted es que cuando usted viniera a esta tierra, usted regresara a su Creador a través de Cristo Jesús. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños. ¿Me ayudan a leer? ¿Los ha visto, hermanos? La gente que tiene dinero también sufre, y más que usted. No duermen. Tienen que cuidar lo que tienen porque se los pueden robar. Dice la Biblia que hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Y fíjese quién lo está hablando. Es un rey que lo tuvo todo materialmente. Dice que en su tiempo todo en su casa del rey era de oro. La plata era despreciada. Pero se dio cuenta este hombre que todo eso era vanidad. 14. Las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Y es lo como nos habla Salomón, que la gente que busca las cosas materiales se esfuerzan, y así como llegan también se van. Y aquel que luchó tanto para obtenerlas se pregunta, ¿y por qué se fueron? Dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad. La palabra eternidad tiene dos connotaciones. Una, habla de un tiempo que nunca deja de ser. La eternidad tiene que ver, y déjeme recordarle a usted, hermano, amigo que viene a este lugar, usted nunca va a morir. Usted siempre va a existir. Siempre. La eternidad nos habla que los seres humanos somos la única creación de esta tierra que Dios colocó eternidad en su corazón, en su vida. Los animales mueren y hasta ahí se acabó su vida, pero usted y yo
Los seres humanos nunca dejaremos de existir, siempre vamos a vivir. La pregunta es ¿dónde? ¿Cerca o lejos de Dios? Él puso eternidad. Y cuando habla de la eternidad, habla del carácter esencial del hombre. Dios nos diseñó distinto. Y Él quiere que tengamos cuidado con ello. Daniel capítulo 12, versículo 2. Vaya conmigo. Libro del profeta Daniel capítulo 12, versículo 2. Dios ha puesto eternidad en el corazón, poniendo allí el concepto de la eternidad y el deseo de la eternidad. El hombre constantemente está conectado con este sentido, hermanos. Es por eso que usted piensa, ¿cuándo va a morir? ¿Qué va a pasar con su vida? Todos pensamos en ello. Dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo o de los que han muerto, de la tierra serán despertados. Escuche esto, es muy importante. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo que está diciendo Daniel es de que el hombre tiene eternidad en su corazón, nunca dejará de existir. La muerte, cuando pasemos de este mundo, solamente será un paso a la eternidad por siempre. Pero tú, y a través de lo que haces, tú decides dónde vas a estar. Y no es que las obras nos lleven a un lado o a otro, sino que las obras es el resultado de lo que hay en tu corazón. Lo que hacemos es resultado de lo que nos motiva a hacerlo. El que miente, el que roba, el que adultera, etcétera, es la motivación que hay en su corazón. La realidad de la vida eterna es que un día vamos a entregarle cuentas a Dios. Y tú vas a cosechar lo que aquí sembraste. Y puedes estar de acuerdo esta tarde o no. Dios colocó en tu vida eternidad. No se acaba la vida después de que vamos a morir en esta tierra, hermano. No. Segundo punto. Hay evidencia de la vida eterna. Evidencia de la vida eterna. Vaya buscando Lucas 12:15. La evidencia es latente en el corazón del hombre. Por siempre, todas las culturas que han existido a lo largo de la historia de la humanidad, los egipcios, babilonios, persas, hebreos, hindús, chinos, aborígenes de las islas, los celtas, los druidas, todos se han preguntado y han buscado cómo llegar al más allá. Usted puede revisar la historia de la humanidad y encontramos que todas las culturas buscan y se preguntan en el más allá. La muerte, algunos la adoran, otros la interpretan de diferente manera, pero todas las culturas piensan en el más allá. Antes de que leamos Lucas 12:15, déjeme compartirle una frase que encontré mientras leía esto. Un hombre rico dijo lo siguiente: ¿cuánto quisiera poder pagar la juventud y la salud? Dijo este hombre. ¿Cuánto pudiera pagar por la juventud y la salud que tienen los jóvenes? Porque el viejo anhela eso, pensando que al tener juventud y salud cambiarían las cosas. La única manera para que cambien las cosas es que entendamos que Dios nos trajo a esta tierra para que le conozcamos a través de Cristo Jesús y podamos comprender el propósito por el cual fuimos creados. Dice Lucas 12:15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, ¿me ayuda a leer? Iglesia del Señor, amigo, la vida del hombre no consiste en lo que tienes. No se trata la vida de cuánto puedes trabajar, cuánto puedes tener, no. La vida consiste cuánto puedes poseer de Dios. La vida no consiste en cuánto podemos tener, hermanos. No. No se trata de cuánto podemos esforzarnos. Se trata en que conozcamos a Dios. Me da gusto cuando usted viene aquí. No sé qué tiene que dejar que hacer. Seguramente, como todos, dejamos pendientes. Algunos otros vienen quizás con discusiones y con diferencias. Pero me da gusto por verlo aquí.
porque tiene interés que Dios le hable y que Dios nos hable a todos. Y esto es muy importante, hermanos, porque esto cambia nuestra perspectiva de vida. La vida no consiste en lo que tenemos, hermanos. Tenemos que entender eso. Hay un propósito en la vida eterna. Vamos a hacer rápidamente Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. La eternidad tiene que ver con el sello del Dios creador. Así nos diseñó Dios. Y no importa, ricos y pobres, grandes y pequeños, cada uno Dios depositó una semilla de eternidad. Y es así como el hombre constantemente en su mente tiene esas palabras que le hablan del más allá. Y no importa qué tan lejos estés, como el de la concha, siempre habrá una voz que te hable y te diga: yo te creé, un día estarás frente a mí. Dice el versículo 11: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Me ayuda a leer lo que sigue? ¿Y sabe que el hombre no logra entender eso? Nos cuesta entender eso. Hay algo que dice acá que tienes eternidad y tú dices: no, me lo puede dar el carro. Dios te dice: yo te puse en ti eternidad, y buscas en mujeres cuando eres casado, y buscas en negocios, y quieres viajar, y quieres estar allá y acá. No es más la voz que te dice: Dios, yo puse algo en ti que me pertenece, y la única manera para que tú tengas paz es que regreses a mí. Si quieres te puedes alejar más de lo que estás, pero Dios te seguirá hablando. Aunque no logres comprenderlo a cabalidad, Dios te sigue hablando. Hay un testimonio, Primera de Juan 5:11. La eternidad, escuche esto, la eternidad en el corazón del hombre es un testimonio. ¿Es un qué, hermanos? ¿O es un testimonio? La eternidad en el corazón es un testimonio que Dios puso ahí, el testimonio de que el mismo Dios es eterno. El Dios el cual creemos usted y yo es eterno, nunca deja de existir. Una vez me preguntaba un niño y me decía: pastor, ¿quién creó a Dios? ¿Quién es su papá? Dios no tiene principio y fin, siempre ha existido. Dios es Dios. Y cuando Dios lo creó a usted y a mí, es porque también usted será eterno siempre. Siempre va a existir, nunca dejará de ser. Dice en 1 de Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué? Vida eterna. Y esta vida eterna está en ¿quién? Esa es la revelación del Evangelio. Hay un testimonio que esta tarde Dios dice: yo coloqué eso en tu corazón que no sabes cómo interpretarlo ni cómo comunicarlo, y se llama eternidad. Nunca vas a morir, vas a existir por siempre. Y la única manera para que estés cerca de Dios es a través de Jesucristo. No hay otra manera, hermanos. Lucas 12:16. Lucas 12:16. La vida eterna es un testimonio. Dice que el hombre no alcanza a entender por qué es así, por qué existe de esa manera en su corazón. La vida eterna también tiene una propuesta. Vivimos en un tiempo donde este mundo, la sociedad, nos bombardea constantemente con mensajes que tienes que disfrutar tu vida porque se va a acabar después. Y antes que se acabe, mejor hay que disfrutarlo. Y esa es la parte que el mundo nos influye. Sin embargo, va a hablarnos Dios que la vida eterna tiene una propuesta muy diferente a ese pensamiento del día de hoy. Texto 16 de Lucas 12. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido ¿qué? ¿Cuánto? Ahora, este hombre de la parábola no nos dice si era un hombre corrupto o no. Simplemente nos habla de un hombre de negocios que produjo ¿qué? Mucho. Tenía mucho materialmente. Y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Es decir, tenía mucho este hombre, pero quería ¿qué? Más. ¿Se ha preguntado por qué el ser humano desde que nace siempre dice: dame?
¿Por qué los hijos van con el papá y le dicen, papá, dame? ¿Por qué va usted con su esposo o su esposa y le dice, dame? ¿Por qué existe en el hombre siempre el pedir y no el dar? ¿Se han preguntado por qué existe esa actitud en el hombre? ¿Por qué estamos diseñados, sin importar de dónde vengamos, siempre estamos buscando que nos den? ¿Sabe por qué? Porque el hombre tiene una sed de aquello que lo consume por dentro. Y este hombre dice, quería tener más de lo que él tenía. Ahora, ¿la pregunta es malo tener? No, la respuesta es no. El asunto es de que estás buscando en el lugar equivocado para que puedas saciar tu sed, que solamente Dios puede saciar. Dice el versículo 17, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. El problema de este hombre es que coloca su mirada y satisfacción en lo pasajero. Entre más tienes, más vacío tienes en tu corazón. Alguien dijo, la gente que tiene está tan vacía que solamente lo que tiene es dinero y cosas materiales. Este hombre es ese ejemplo. Quería más de lo que tenía, pensando que eso, tener más, le traerá tranquilidad a su corazón. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Excesos materiales. Y este hombre es un ejemplo de todos aquellos que buscan de manera insaciable aquello que le llene su corazón. Y viene el mensaje en el 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El mensaje que le viene a esta persona es, tanto que te afanas en tener, y te has olvidado que un día estarás frente a tu Creador. Déjeme recordarle a usted, amigo, hermano, que un día estará delante de su Creador. Eso es inevitable. Es inevitable. Un día usted estará delante de aquel que hoy le habla. Soy solamente un portador de la palabra del Dios Altísimo. Pero un día usted estará frente a ese Dios que le recordará estas palabras. Que no debe de afanarse en las cosas materiales. Trabaje, haga lo que tenga que hacer, pero no pierda de vista, usted tiene una eternidad en su corazón, que la única manera para poder tranquilizar eso es buscando a Dios en Cristo Jesús. Amén. De no ser así, que Dios tenga misericordia de usted. Alma, necio, le dice, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro. ¿Me ayuda a leer? ¿Qué significa eso? Así es el que hace para sí tesoro. Así le sucederá a aquel que piensa solamente en lo terrenal. Así le va a suceder. Y el que no pone su confianza en Dios. Ahora, déjeme decirle, iglesia, Dios no quiere convencerlo. Tampoco yo estoy para convencerlo a usted. Yo soy responsable de lo que predico, pero usted es responsable de lo que escucha. Y va a entregar cuentas. A mayor conocimiento, ¿mayor qué? Y no conmigo. Yo saldré de aquí y me iré a casa. Pero usted tendrá que cargar con eso en su mente. Y le entregará cuentas a Dios. No ponga su confianza en las cosas materiales. Haga tesoros en Dios. Esfuércese. Yo lo animo. Si busca de Dios, siga adelante con su familia y sus hijos. Haga lo que tenga que hacer aquí en la tierra, pero no descuide su comunión con su Creador. Usted ha recibido de Dios una revelación. Por eso es que usted busca de Él. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Ya vamos a ir concluyendo. Gálatas 6, 7. Dice que Él puso eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre logre alcanzar a entender el por qué sucede eso.
¿Sabe que yo pensaba esto? Y cuando revisaba este pasaje, hermano, pensaba mucho en mi juventud. Gálatas 6, 7 y 8. Yo pensaba mucho en esto. Pensaba mucho en mi juventud. Y yo decía, ¿por qué? Yo me recuerdo que de niño pensaba mucho, hermanos, el día que yo muriera. Y yo le preguntaba mucho a mi mamá, ¿cómo me gustaría que fuera el día que yo muriera? Y yo le hablaba de unos 10 años. La pregunta que yo me hacía, ¿quién puso eso en mi mente? ¿Cómo es que llegó eso a mi mente en ese momento? Y la respuesta es de que el mismo Creador coloca esos pensamientos en cada uno de nosotros los seres humanos para recordarnos que hay algo que le corresponde a Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza. No somos resultado del Big Bang, ni tampoco de la evolución. Somos resultado de un Dios eterno que nos creó. Y como el origen está en Dios, nuestro final estará en Dios. De la tierra venimos y a la tierra regresaremos. Pero tenemos que entregarle cuentas a Dios. Dice Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No, Dios no quiere convencerte. Dios quiere alertarte y advertirte. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra por el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué dice? Vida eterna. ¿Por qué dice la Biblia que el que siembra en la carne segará para la carne corrupción? Porque la carne es lo que te deja eso, hermanos. Invertir en las cosas espirituales es el mejor lugar para usted y para mí. Yo sé que todos tenemos dificultades y adversidades para buscar de Dios. Todos. Pero cuando usted se sobrepone y se esfuerza por venir a las cosas de Dios, Dios nos recompensa, hermanos, como esta tarde. Usted quizás venía con otra intención a este culto, pero Dios nos habla y nos recuerda algo que no podemos olvidar. Vamos un día a cosechar lo que estamos sembrando, hermanos. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hay una advertencia. Cuando Dios coloca en nosotros la eternidad y que el hombre no logra entender, dice Eclesiastés 3:11, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Cuando Dios coloca en usted y en mí vida eterna, cuando venimos a este mundo, también Dios quiere advertirnos. Advertirnos. Y vamos a concluir con un pasaje que nos habla de la eternidad. Romanos capítulo 2, versículo 2 en adelante. La eternidad está en tu corazón, iglesia. Es tiempo de regresar a Dios. Romanos 2, 2. Y concluimos. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y pienso esto, hombre, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno. ¿Me ayuda a leer? Hasta ahí, hermanos. Nadie te obliga a hacer lo que haces. Nadie te coloca una pistola en la cabeza para que hagas lo que haces. Todo lo que haces tiene una consecuencia delante de Dios. Todo lo que hacemos. Seremos recompensados de acuerdo a lo que hicimos en esta tierra. Dice el texto 7, ¿está conmigo? Vida eterna a los que perseverando, ¿me ayuda a hacer? ¿Me ayuda a leer? En bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. El bien hacer. 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. No logramos entender a cabalidad lo que dice el texto de Eclesiastés 3:11. Sin embargo, hay una advertencia, hermanos, de parte del Creador para usted y para mí. Tendremos que entregar cuentas. Me gustaría que cada uno de ustedes que esta tarde escucharon este mensaje
un día estemos delante del Creador por la eternidad. Ahí quisiera verlo. Que los años invertidos en este lugar no fueron en vano. Pero yo no decido por usted. Es decisión personal. Dios colocó en ti algo que le pertenece a Él y es eternidad. Y un día vas a regresar a Él.